como ahora, que Dios, no, que lo metió en un proceso, no, Dios literalmente lo iba a Lo iba matar. a matar. Moisés va a interceder por ellos y Dios le dijo, no, 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 sácalo a la parte de atrás, al patio, llamémoslo así, que yo voy a hablar con ellos. Moisés intercedió y Dios le dijo, no, eso entre ellos y yo. O sea, ¿qué le vino a Miriam, María, la hermana de Moisés? Una lepra. Una lepra, y esa lepra fue Dios mismo y Dios le hablaba. Entonces hay cosas, tratos y que la gente no entiende, y sé la voz de Dios y sé la persona, la voz campante a que Dios llama para libertar a un pueblo, sacarlo como en ese entonces. El caso de Moisés. Moisés era uno de los profetas más extraordinarios. Eh, Tenía muchas virtudes, muchas cualidades, pero sobre todo dice que él hablaba cara a cara con Dios. Es una cosa ahí rara, porque la gente dice que nadie ha visto a Dios, pero Dios hablaba cara a cara con Moisés. Hay cierto misterio y Dios le sale al encuentro. O sea que el diseño de Moisés era muy alto. Vemos un Daniel, por citar, que decía la Biblia que tenía un espíritu superior. Y era un profeta que de palacio, pero era un profeta con una asignación muy diferente. Estuvo a punto de la muerte por hablar el nombre de Dios, por no doblegarse. También pudo haber muerto. Nunca se transculturalizó, nunca no quiso contaminarse con lo que ese pueblo tenía, con el tipo de comida, y mantuvo su postura. Se le dijo que no orase, se le dijo tantas cosas para que él no pudiera inclinarse, o más bien adorar a su Dios, y aún se mantuvo en su postura profética. Entonces, partiendo de ahí, Wilson, que todo el mundo dice que Dios le habla, lo otro es, por causa de que Dios te hable, la consecuencia que van a ver y cómo tú te mantienes firme y cómo Dios te respalda. Y en medio de situaciones como esa, que viene y lo tiran donde los leones, literalmente al foso, pero no lo matan, no puede. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba lleno de Dios y era voz de Dios y tenía una asignación. Entonces, la gente también profética de este tiempo, desde que si Dios lo manda, número uno, tiene que haber un cumplimiento. Número dos, habrá persecuciones, pero va a ser en causa de que Dios haya hablado, porque hay gente, como tú dices, todo el mundo se engancha, en donde quiera hay un afiche, todo el mundo es profeta, pero oye, tú estás viviendo en lo profético, pero yo me pregunto, ¿siempre está un profeta bajo persecución? No siempre, pero un profeta que esté hablando de parte de Dios y que todo esté bien y que toda la gente te abrace, que toda la gente te mima, porque ahora es un asunto raro, yo no entiendo, no quiero criticar a nadie, el programa es falsos profetas, pero en verdad, ¿quién es un profeta verdadero y quién es un profeta falso, perdón, que esté hablando de parte de Dios? Eso es tremendo tema. Yo voy a leer una cita muy común. Digo común, la Biblia entera no es que sea común, sino que creo que muchos la conocemos. Y está en Efesios 4, hablando desde el verso 11. Vamos a leer el verso 11, capítulo 4, verso 11. Y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que el Señor mismo lo constituyó. Ahora todo el mundo es apóstol, tú dijiste algo, todo el mundo es evangelista, pero en realidad ni siquiera ya quieren llevar el título del ministerio evangelístico, porque llama más la atención, o la gente entiende que Dios te usa más porque pone profeta en el flyer, donde quiera te identifica como eso, y la gente lo que está, como tiene comezón de hoy, la gente está detrás de la profecía. Pero si dice que es un pastor fulano, la gente no está mucho en eso, pero ese pastor no es que tiene un título porque quiera, sino que Dios mismo lo constituye, pero a lo mejor es más profeta que el que está poniendo el título de profeta. Y casi, escúcheme bien, casi todo aquel que tiene un llamado genuino de Dios no anda pensando en título, no anda proyectando. Y con todo respeto, usted también tiene que tener una identidad, pero saber que Dios lo llamó y reconocer quién es usted en Dios, porque también la gente querrá decirte a ti, ese no es tu llamado, camina en tal llamado. Cuando si Dios te llamó a ser profeta, pues profeta eres. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra, Wilson, en varias citas bíblicas, cómo era el profeta antes.
qué era lo que hacía, si había un cumplimiento de la palabra, cómo el pueblo lo recibía. Porque hoy en día, créeme, que la gente profetiza, pero hay mucha manipulación en el pueblo. Mucha gente está profetizando porque busca informaciones de las redes sociales. Donde quiera hay acceso ahora. Donde quiera tú consigues nombre de personas. Donde quiera hay una base de información. Ya la cosa no es tan oculta como antes. De que vaina cédula, mató, de que aparece unos profetas, de que el número de cédula es tuyo, está. ¿Por qué tiene que ver eso de que con una edificación de una gente? Yo no creo en esa vaina de que el número de cédula es tuyo, está. Y la esposa tuya se llama tal. Por eso mismo, como usted dice, se ponen a buscar informaciones de la persona cuando van para una congregación fácilmente. A Dios que me perdone si no es así. Porque yo no creo de que Dios de que se va a prestar de que para decirte a ti de que el número de cédula. ¿Qué edificación tú vas a tener con un número de cédula? ¿Qué revelación te están dando a ti de que con que te digan de que número de cédula? Yo creo que eso no te va a edificar en nada, de que para que tú me saltes a mí de que el número de cédula tuyo es 51. No, eso es una charlatanería. Hay gente que tiene que arrepentirse de nuevo, yo creo, y buscar de Dios. Hay dos cosas en base a eso. Hay un don que se llama el don de ciencia, que va de la mano casi siempre con el que tiene el don profético. Y ese don es que permite revelar nombres, apellidos, te permite ver también tiempo de una fecha, de un nacimiento y cosas. Yo conozco gente genuina que en un tiempo ese era el fluir y que yo sé que Dios lo usaba y revelaban esos números. Ahora, eso se hizo como una, ¿cómo te digo? Se hizo como algo, como una tendencia y una moda. Entonces la gente veía al que verdaderamente fluía y decía, no, pues si esto es lo que está, vamos a hacer también nuestra diligencia. Pero no era porque Dios le estaba revelando, no fue que Dios le dijo, mira, cuando Dios revela un nombre, un apellido o algo así, es porque ya hay otra cosa más. Tiene que haber algo más y tiene que ser que Dios quiere llamar tu atención para que tú veas que no hay una equivocación, que verdaderamente está hablando contigo y algo específico y no se pueda confundir con más nada. Pero que Dios te diga, tú te llamas Wilson y tu sede es tal y tal, tal, ok, Dios está contigo, espérate, pero yo sé que Dios está conmigo, pero ¿qué más es lo que Dios quiere decir? Porque dice que ese don revela lo oculto del corazón, lo que nadie conoce, lo que está allí, la intención. Entonces eso te habla de un tiempo pasado, tiempo futuro, pero te habla cosas específicas, pero no es verdad, porque Dios conoce el día que tú naciste, Dios conoce todo eso, entonces te va a hablar algo que nadie más sabe. Entonces sí hay gente que Dios lo puede usar en esa área, y créeme que sí, pero hay otros, su mayoría, la gran mayoría, es gente que está buscando información en redes sociales y está profetizando esas cosas. Entonces, ¿qué puede hacer un profeta genuino? No va a dejar de llamar a una gente por un nombre y apellido, pero Dios nada más no le va a revelar eso. Va a hablar palabra de parte de Dios, y la persona que está recibiendo, que sabe lo que nadie sabe de él o de ella, que es solo entre Dios, una comunicación, ahí Dios revela, y si lo hace público, es para darte una confirmación, porque no siempre Dios va a dar una palabra profética de público, Wilson. Dios manda a gente a decirte cosas. En la iglesia hay un tipo de profeta, o no en la iglesia, hay gente que va y te lleva el mensaje de parte de Dios y no está en un púlpito, no está en una plataforma, y ese es un mensaje directo, y ese es el profeta que a lo mejor no es de oficio, no es de oficina, no es un profeta de palacio, no es un profeta embajador, es simplemente alguien que tiene un don de parte de Dios, y Dios le usa y le puso, y es más certero que cualquier otro que anda por ahí en esas chanzas o hablando cosas que Dios está diciendo que no es verdad. Yo puedo testificar de gente que se dicen que son profetas y que es mentira. Y gente que Dios me ha dicho, ¿cómo? Y cosas que he visto que lo nombre y apellido. Nombre y apellido. Nombre y apellido. Lo que no lo voy a personalizar porque yo no gano nada con eso. Pero también hay gente que cometen el error de que porque Dios le habla un día,
dicen yo soy profeta y soy el profeta de este tiempo, porque Dios te habla un día, no quiere decir que tú seas profeta. ¿Qué va a determinar un profeta genuino o un profeta verdadero con un falso? El cumplimiento de lo que ha profetizado. Exacto. Eso es todo, no hay nada Eso más. lo dice Deuteronomio 18:22. Vamos a leerlo, Cuando- léalo. Cuando le preguntan, Deuteronomio 18:22 dice, yo me lo sé más o menos de memoria, dice que en qué ellos van a saber que es un profeta verdadero. Dios le dice, si el tal profeta profetiza y la profecía no se cumple, o sea, si el profeta habla de que en nombre de Dios y la profecía no se cumple, ese profeta automáticamente es falso, porque es que Dios no habla de que Dios no habla mentira. La palabra dice más para adelante que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, si Dios dijo algo es porque es así. Y si usted viene y me habla de que de parte de Dios y eso no se cumplió, usted tiene un problema demasiado serio. Porque usted está poniendo a Dios como mentiroso, entonces Dios anda hablando disparate. No, No. Aparte de que, o sea, en Lucas 16:16 dice que los profetas y la ley llegaron hasta Juan, que es otro asunto ahí. Lucas 16:16 dice, los profetas llegaron hasta Juan. Entonces, ¿qué pasa? En el Nuevo Testamento veamos que Dios usa hombres para profetizar. Yo creo que los profetas de oficio, como en el Viejo Testamento, llegaron hasta Juan, para mí, según lo que yo he estudiado. Ahora, de que Dios usa hombres para que Dios le da palabra y le da revelaciones a hombres de Dios, sí, pero no creo que sea tampoco a todo el mundo, porque si nos damos cuenta, en el Viejo Testamento, el profeta Elías, cuando dijo que cuando Elías andaba derrumbando los altares, yo creo que Elías, dice como que ya estaba cansado, porque ya nada más quedaba él, profeta, como quien dice. Y hay uno de los que trabajaba con acá, yo creo que era, dice que él tenía reservado 7,000 profetas, aparte que no habían rodado, que no habían doblado las rodillas a Baal. no, Elías mismo, bueno, sí, que trabaja, porque Elías pensaba Sí. que era el único que había quedado. Sí, porque, ajá, que Elías estaba cansado, digo yo, nada más quedo yo ya, mátame que yo estoy cansado. Él quería morir. Y dice Dios como que dijo, ¿tú crees que tú eres el único nada más? Yo tengo 7,000 apartados. ¿Tú te acuerdas del siervo tal? Que te dijo que tenía 7,000 profetas, que con la comida que el rey bota, lo alimenta a ellos, que lo tiene aparte. Tiene 7,000 profetas que no ha doblado la rodilla a Baal. Pero si nos damos cuenta, en ese entonces el único, aunque los otros eran profetas, tenían quizá dos profetas, pero con el único que Dios está tratando es con Elías. Los otros todavía Dios no se está comunicando con ellos. Eso tienen que esperar su tiempo. Claro, porque con los otros Dios no está tratando. Con el único que Dios está tratando sus asuntos es con el profeta Elías. Entonces podamos deducir de ahí que puede ser que gente tenga y donde que Dios pueda hablar con ellos, o que Dios le dé la capacidad de profetizar. Pero no se sabe si todavía Dios te ungió, que te diga, no, tú estás alto, porque Dios tampoco no, yo no creo que Dios ha hablado con todo el mundo. Yo creo que usted tiene que vivir una vida santificada, de que para Dios, porque Dios, yo no creo que Dios di que hable con todo el mundo, de que una gente que peque hoy, y mañana di que se convirtió de nuevo, y di que se descarrió mañana, y mañana di que vuelve y yo no creo de que una gente que Dios, di que una gente te hable, porque Dios en la palabra, o sea, la Biblia que yo estudio, yo no sé si la suya tiene el mismo contenido, dice que digo como que no va de acuerdo con lo tibio, o usted o es caliente, Los tibios lo vomitará o Dios. usted o es caliente o es frío, una de las dos. Entonces, una gente dice que esté hoy en el Evangelio y mañana se descarrea y vuelve y sale y dice que tú me vas a venir y a profetizar a mí. No, acuérdate algo, es que ahí tengo que corregirte, porque el don es irrevocable. Y hay gente que tiene el don profético, que aunque esté mal delante de Dios, Sí, pero que para usted, puede hablar de pero Dios. para usted conseguir un don, usted tiene que por lo menos durar un tiempo firme en el Evangelio, porque es lo que... No, pero acuérdate que en base a los dones, el Espíritu Santo los reparte a quien quiere. Entonces, ahí está la situación que es bien delicada, porque vamos a escuchar gente profetizando. Y acuérdate que cuando Mateo habla, dice, Señor,
que le va a decir a muchos, apartado de mí, hacedores de maldad, porque vienen, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos todas esas cosas, pero el Señor le va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad, o sea, no lo conozco, porque hay gente que Dios no le ha enviado, pero hay otros que empezaron bien con la verdad y vendieron lo de Dios, y como el don es irrevocable, siguen operando en el don. Ahora, no es lo mismo cuando alguien opera, el don está ahí, que la presencia de Dios esté con esa persona. ¿Sabe qué pasa con el que está en esa condición que tú dices? Que le falla a Dios, que es pecador, que es una persona que no se arrepiente. No hay presencia de Dios. Dios no está con ellos. Pero sigue fluyendo en un don y el don se le puede activar en cualquier momento. Ahora, no va a fluir como alguien que esté verdaderamente hablando con Dios. Entonces, Dios lo puede también dejar en vergüenza. Puede venir un engaño a través de ellos. Y ese tipo de personas muchas veces, teniendo el don también, comienzan a operar a través de un espíritu de adivinación, porque el espíritu viene sobre ellos y hay una manipulación grandísima a través de lo que ministran, pero como la gente no tiene discernimiento de espíritu en estos tiempos, muy poco, que es el don que más deben de anhelar, como tiene comezón de oír, es fácil de manipular y ese profeta, tal profeta, que aunque tenga el don es falso, porque el falso profeta nada más no es el que habla y la palabra no se cumple. Un falso profeta es aquel que hoy profetiza algo de parte de Dios, pero también lleva al pueblo a apartar su corazón de Dios. Tiene muchas características, puede hablar mentira. Dios lo usó un día, pero puede hablar mentira y la gente lo cree porque como lo usó, como el profeta viejo y el profeta joven. El profeta viejo ya estaba descontinuado. Incluso que dice un viejo profeta. Un viejo profeta. Un viejo profeta que era profeta, pero que ya, como quien dice, Dios lo desechó. Entonces la primera profecía que él dio era falsa. Y Israel la creyó, de que se enganchó ahí porque se la dio, de que le habló de cosas buenas. No la va a aceptar. Bueno, no me fui aquí. Dice, este es un profeta de verdad, pero ya el hombre estaba desechado. Sí. Y entonces cuando Dios vio que él creyó esa falsa profecía, que dijo, a ti te gusta que te hablen bonito, pues agarra ahora. Lo que pasa con el profeta joven y el viejo es que al profeta joven le dieron direcciones específicas de Dios. Y él tuvo el cumplimiento, va y se presenta delante de Jeroboam, que Jeroboam había sido establecido como rey en aquel entonces de Israel, pero había una división, las 12 tribus estaban 10 en un lado, las del norte y del sur, y 2 en otro lugar. Pero él mismo decidió levantar altares falsos, otros dioses, poner su propio sacerdote. O sea, que él hacía lo que él quería. Entonces Dios lo desecha, pero como estaban todos corruptos, incluyendo al profeta viejo y todo su círculo, Dios levanta un profeta joven que no tiene nombre, que es el tipo de gente que Dios llama, y Dios lo llama, así mismo no tiene nombre, pero es que Dios confía en su corazón en ese momento y que le está buscando a Dios. Pero este profeta cometió un error. Él va, le profetiza, le dice altar, altar, la mano se le seca a este hombre, pero dice que alguien, un hijo del profeta viejo, era que estaba allí, vio todo eso y se mandó corriendo a poner el papá y le dijo, mira, ahí vino un profeta joven, profetizó todo eso. Entonces el profeta viejo le sale al encuentro por una información que tiene, que así es que hay gente que están profetizando. Sí. Que escucharon que alguien dijo, mira, él se llama Wilson y esto, se congrega en tal lugar y esto y lo otro. Entonces viene este profeta, ¿dónde está Wilson? El que se congrega, el que nació en tal año, pues ya hubo una información. Entonces aquí no es por revelación, sino por información. Le está profetizando, entonces el profeta joven Dios le dijo que no se parase a comer en casa de nadie. Entonces él le dice lo contrario, mira, a mí se me presentó un ángel y el ángel dijo que te pare en mi casa, pero ya le ha hablado información que él tenía, entonces a él le faltó el discernimiento, el profeta joven lo engaña, entonces ahora este profeta se va, no siguió las instrucciones de Dios, y el profeta viejo, entonces sí ahí viene el Espíritu de Dios sobre él, y le habla palabra de parte de Jehová, y le dice que va a morir, le profetiza su muerte. Entonces él lo engañó, habló mentira, pero aún así Dios utilizó al profeta viejo porque el joven desobedeció. Entonces cuando Dios le habla a alguien y te manda a hacer algo, tú tienes que guardar silencio, esperar un tiempo de Dios, caminar o hacer lo que Dios te dijo, para que si es de encontrarte con alguien, un profeta que fue de oficio pero que ya está descontinuado, te va a venir a hablar mentira, o no solo eso, te va a manipular. Son muchas mañas que tienen ese tipo de personas que ya Dios no le habla porque pueden estar hasta desechados de parte de Dios. Pero acuérdate que Dios usa
a que él quiere y como él quiera, porque no debió usar ese hombre, pero el joven desobedeció. Y es la falta de la madurez, el carácter de un profeta joven que muchas veces puede cometer un error en una asignación de parte de Dios y se puede dejar de influenciar con alguien que ya Dios no le habla. Lo otro es, conforme a Lucas 7:28, dice, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. O sea, que él tuvo una asignación única en Dios, y es que él preparó el camino para el Mesías, para Jesús. Juan, la ley se cumple hasta ahí, pero no quiere decir que no haya más profetas, porque cuando tú ves Hechos 13, vemos al profeta Agabo, que se entiende que era uno de los 70 discípulos, dicen, según algunos estudios del cristianismo primitivo. Entonces el profeta Agabo es el que va donde Pablo le entrega un cinturón. En el libro de los Hechos está también las hijas de Felipe, que eran profetisas en Cesarea, que en un momento dado Pablo mismo tuvo que hacer una parada y ir donde esa gente, porque había un mover profético fuerte, eran hembras, eran profetisas. Lo que el profeta no tendrá no hay profeta como Elías, un ejemplo, en estos tiempos, porque la gente ora y dice que va a descender fuego y el fuego no desciende. Entonces, no hay un profeta como Samuel. Eran gente que fue juez, que mandaba un juicio, obviamente era juez, y por eso podía meter esos juicios. Jeremías, que era un profeta que confrontaba, digamos, presidentes, reyes en aquel entonces. Pero si hay profeta, el rol no es el mismo. Yo lo que digo que tiene que levantarse gente de verdad genuina y que tengan el don como Dios diga y que hablen de parte de Dios. Hay gente que nadie conoce, Wilson, que hablan de parte de Dios y están en lugares que son remotos y nadie sabe nada, pero no están buscando ni cámara, ni están buscando publicidad. Y lamentablemente, cuando se dice que es un profeta, todo el mundo quiere que lo que dijo todo el mundo como que lo apruebe. Y antes esos profetas no andaban buscando eso. Ellos venían, profetizaban, soltaban la palabra y se iban por ahí mismo. Vemos un Natán que va y confronta a un rey. El rey pudo haberlo matado, pero el rey sabía que ese hombre estaba hablando de parte de Dios. Entonces son tantas cosas, tanto escenario, que la gente hoy en día está detrás de todo ese mover. Pero ¿sabe algo? ¿Por qué también la iglesia no está el fluir profético como es? Porque no se le instruye. Una cosa es tener el don profético, una cosa que Dios te llame como un profeta de oficio, que eso es muy poca gente. Eso yo creo que va a tener continuado, ¿verdad? yo creo que hay muy poca gente, porque nada más sería eso para Dios metido, trancado, y cuando Dios te hable sale. Hoy estamos en todo en menos eso. Una cosa es el espíritu de la profecía, que da testimonio de Jesús, como dice Apocalipsis, pero el espíritu de la profecía puede venir sobre cualquier persona que esté ministrando. Claro. Un adorador, un evangelista, un pastor. Entonces no quiere decir que por eso esa persona tenga el don profético. Entonces hay gente que puede tener el don profético, pero no son llamados proféticamente de oficio. Entonces ahí está la parte que la iglesia o la persona debe ser formado y debe educarse. Antes, Wilson, no sé si tú sabes que para tú ser profeta primero estaba el llamado de Dios, pero tú tenías que pasar por una escuela también. Que había que ungirte. Había que ungirte, había una preparación. No era simplemente que yo me pongo el título. Que quien llama en el Nuevo Testamento es Jesús, que constituye para la iglesia los 5 ministerios. O sea que los 5 tienen que funcionar. Pero eso no es que yo me voy a poner un título cuando viene a ver si Dios no te habló, porque alguien te dijo, porque eso se da, alguien te dice, así dice el Señor, profeta eres, pero Dios ni siquiera a ti te lo ha dicho. Entonces la gente se te deja de llevar también de esa manipulación y ya mañana es profeta, pero Dios no ha hablado ni siquiera con esa gente. Hay una pregunta, ¿qué decía? Hay una pregunta. Un profeta que diga, un profeta, o sea, una gente que se haga llamar profeta por sí mismo, que diga que así dice el Señor. ¿Qué usted cree? Y eso que dice, Dios no ha hablado nada. ¿Qué usted cree que suceda con ese tal profeta? Bueno, pues se le puede hacer lo que yo vi un video por ahí de un pastor afroamericano que lo apió del altar y lo agarraron como entre 4 ujieres y lo llevaban con los piecitos en el aire y lo tiraron afuera, creo, con una zanja, y allá lo revolcaron, hicieron de todo con él. O sea, hay lugar
Uno se está riendo. Obviamente eso no es un trato para nadie. No es algo Ay, humano. Dios mío. Pero a veces uno se pregunta hasta cuándo va a llegar ese relajo de la gente. Porque a la gente también le gusta que le digan las cosas. Sí. Y decir, así dice el Señor, mire, es una Ay, Dios cosa mío. muy seria. Ay, Cuando un santísimo. profeta profetizaba y decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, la presencia tenía que estar ahí, eso, el cielo respaldaba, No, porque tú no podías tomar el nombre de Dios de que en te vano. mataba Dios. Te mataba Dios. Dios es ahora. Oye, nosotros no sabemos que Dios ha entrado como la misericordia y entró la parte del lado del amor a nosotros, que la mandó, que es Jesucristo. Pero si Dios se había quedado así, de que Jehová, como lo antes, de que en el Viejo Testamento, andar a la gente muerta, pastor, míreme. Que, que eso no se pudiera ni andar por ningún lado. Porque es que Dios antes no cogía esa, Dios mataba a la gente de ahí a ahí. Hasta por un fueguito extraño. Miren los hijos de Aarón, de que no, nada más ofréceme fuego de aquí, del campamento. Fueron y buscaron un fueguito fuera de... Óigame eso, un fueguito. Y por ese fueguito se fueron. De una vez. Fuego extraño. Fuego extraño. Fuego Pues es que extraño. Dios antes no andaba de que en esa, de que aguantándole toda la vaina que Dios no aguanta ahora a nosotros. De que antes Dios no aguantaba eso. Cuando el pueblo se rebelaba, de que, no, que hacía algo que Dios no lo mandaba, no van a entrar nada para la tierra, vamos a dar vuelta hasta que se mueran todos. Oiga eso. Dios no andaba en eso. Y aportando sobre eso de los profetas, si nosotros no estudiamos el Viejo Testamento, nosotros veíamos que los profetas casi la mayoría tenían una asignación efectiva, que era eso, que iban a profetizar. Vamos a poner, Elías andaba profetizando la palabra y andaba derrumbando todos los altares. Juan el Bautista, veamos que el profeta viene predicando la palabra, pero viene predicando el evangelio de El Jesucristo. reino, sí. O sea que cada profeta traía algo que nada más no era de que profeta. El profeta no solamente de que te va a hablar de algo que va a pasar anticipadamente, sino que te va a hablar de revelaciones de la palabra, de cosas que tú no entiendes, que Dios no se las revela a todo el mundo, que te la va a revelar a ti. Cuando tú sueltes esa palabra revelada por Dios, usted está profetizando en ese entonces, porque usted está teniendo revelaciones de la palabra que quizá pueden pasar en un tiempo futuro muy cercano o puede pasar también en muchos años, porque si veamos la profecía del Apocalipsis, nosotros ni siquiera nosotros vamos a ver esa profecía y va a suceder. Son profecías que están ahí, van a suceder. Si nos damos cuenta también, ¿cuál fue? No me acuerdo bien. Sí, hay mucha. Hay muchas profecías que son, vamos a poner la de José también, cuando Dios le reveló y él profetizó eso cuando se lo hizo sueño, que fue 14 años después también, porque también hay que entender eso, pastor, cuando viene a ver usted da una profecía y Dura años. y cualquier profecía, y no tanto que dura años, sino que la gente está esperando que de una manera linda porque vino de parte de Dios. Y están esperando, no, que Dios me profetizó esto de parte del pastor. Pero creen que también que... O el pastor me profetizó sí, de parte de el Dios. pastor me profetizó eso de parte de Dios. Sí. Creen que Dios lo va a cargar en una cuna de allí para acá. Cuando viene a ver, no se sabe de los trabajos que usted tiene que pasar para que eso se cumpla. Porque mira, el pobre José, no, sí, está bien. Tiene esa revelación. Pero y todos esos martirios que pasó José. Que cuando viene a ver, José creía que las cosas iban a ser lindas. Y tuvo que pasar hasta ni contar eso. Entonces hay profecía que no es a la manera tuya, que la que tú piensas, sino que a la manera de Dios. Y hay tiempo que Dios quiere que eso se cumpla, cuando Dios crea que usted está preparado para recibir esa bendición. Porque Dios cuando te va a dar algo a ti, primeramente tiene que prepararte. A Moisés, para ir revelárselo y todo, tuvo que mandarlo al desierto y prepararlo y entrenarlo, porque cuando viene a ver si se la da a Moisés así en Egipto, de que no ha pasado ninguna crujía ni nada, que estaba en la silla del palacio, ese Moisés no iba a aguantar ese peso de guiar ese pueblo. No lo aguanta. Entonces hay profecías también que quizá hay una gente te la dé y no se va a cumplir de una vez. Las cosas no te van a salir tan bien. Cuando viene a ver, ahí viene la guerra, porque ahí viene la guerra, porque cuando el diablo ve que a ti te profetizan algo bueno, el diablo va a querer que tú, porque tú, con esa profecía que Dios te dio,
te va a hacer la guerra, porque tú sabes que Dios no te va a dar algo nada más de que para que tú lo disfrutes, sino para que tú le hagas la guerra al diablo también. Claro. Sí, sí. Entonces el diablo se te va a levantar y hay cosas que te van a empezar a salir mal. Si tú ves que a ti te profetizaron algo que viene de parte de Dios y las cosas empezaron a revolearse, di tú, la cosa es grande, porque es que Satanás se revolvió y no quiere que eso suceda, o quiere poner trabas para que eso no se dé. No, no, no es fácil. Mira, tanto que te den una palabra profética, lo primero que es, la Biblia nos manda a escudriñar los espíritus. Es una manera de usted entender si es Dios que está hablando. Usted no ponga de una vez, no sea precipitado en poner en tela de juicio, pero pese la profecía, vaya delante de Dios, usted preguntar, usted sabe en su convicción cuando usted recibe una palabra que es Dios, porque la palabra de Dios te estremece, la palabra te quebranta. Cuando una palabra profética verdaderamente genuina sale de Dios y tú la recibes, eso te estremece. Ahora, hay gente que no quiere recibir una palabra y también dice que Dios no ha hablado, pero sin embargo hay una consecuencia en base a eso, porque cuando llega el cumplimiento, si es una advertencia de parte de Dios, o Dios está hablando para corregir, o llamando a una gente a arrepentimiento, eso va a pasar si Dios habló. Lo otro es que cuando te dan una palabra es donde más tú tienes que entonces centrarte en Dios, porque ahora, como tú dices, tú estás expuesto al mundo de la tiniebla y delante de los hombres esa palabra se materializa. Primero sale del corazón de Dios. Ahora, si la gente no te conocía, ahora te van a conocer tanto las tinieblas como el hombre. Mira lo que dice Deuteronomio 13, dice, la advertencia contra los falsos profetas e idólatras. Dice, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, oye esto, acerca de la cual te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido. Estoy leyendo la Biblia de las Américas para que entiendan. Y sirviéndoles, no darás oído a sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien te pueda dar una palabra, un falso profeta que viene con sueños raros y extraños, porque no todos los sueños son de Dios. Yo cuando enseño sobre los sueños y el don profético, tú hablabas de José. José lo primero que dijo fue, interpretó los sueños, le interpreta que al copero y al otro, al panadero, estando él en la cárcel. Se cumple en cumplimiento y le dice, acuérdate de mí al copero cuando esté con Faraón. Y cuando él se acuerda, el copero, porque Faraón está buscando quién le interprete el sueño, estaba lleno de que de adivinos, de brujos, porque todo eso era normal. Eso era lo que Faraón consultaba. Y es allí donde le trae a memoria a Dios al copero y dice, yo conozco uno, fulano de tal, me profetizó eso, que era José. Entonces mandan a buscar a José. Pero lo primero que José dice, será Jehová quien te interpretará el sueño, porque el don es de Dios. Y tú puedes tener el don de interpretar sueños, pero tú tienes que consultar a Dios. Entonces la gente se te escribe, en mi caso, por ejemplo, humildemente, varón, tuve un sueño, esto y lo otro, pero la gente no espera que tú ores a Dios para que Dios te dé la revelación. Y aún si Dios te da la revelación, yo tengo que pedir permiso a la persona que tenga ese don de parte de Dios, para ver si Dios quiere, porque la interpretación que tú le des a la gente, eso es lo que va a pasar. Y si tú viste que muerte va a pasar, y se lo profetizaste, y le dijiste y le interpretaste, la gente que se espera. Entonces la gente a veces no está preparado para recibir la respuesta y después quieren cambiar el diagnóstico, vamos a decir, pero tú estás orando, tú quieres que te digan. Entonces sea sabio, ore a Dios, y también la persona debe decir, déjame orar a Dios para ver si es la voluntad de Dios. Lo otro con eso es que los sueños son un lenguaje, y eso es bien complejo, tiene simbología, tiene un simbolismo, es una de las múltiples maneras de Dios hablar, pero no todos los sueños son de Dios. La gente quisiera que lo que soñó sea obligatoriamente así. Si usted se está soñando sueños que son a través de espíritus familiares, lasciviosos, con mujeres ajenas, hombres ajenos, por ejemplo, como una mujer que yo vi que estaba ministrando, le dije, ¿usted está soltera? Sí, Dios dijo que me iba a dar mi esposo. ¿Y quién es? Ese que está allá tocando músico, por un hombre casado. Suelte, no, gracias a Dios que ese hombre tenía discernimiento de pastor. Le digo, no, pero vamos a reprender aquí este espíritu de confusión que tú tienes, porque ese hombre es casado y yo no te puedo hablar a ti
de que se bate tu marido cuando un hombre que Dios unió con su pareja y tiene su familia. Y así hay gente soñando sueños que quisieran que fueran realidad. Entonces eso no es de Dios. Y tienen una convicción y una confusión. Pero Dios me lo mostró y me dijo que era... Eso no vino de Dios. Satanás también habla y pone sueños. Entonces aquí está diciendo, y te viene con sueños raros, porque Jeremías también, vamos para allá, 23, comienza a hablar de los falsos profetas y los sueños. Soñé, y Jehová habló. Y es que el diablo te da sueños, los demonios te pueden poner en sueños. Y Job 33 dice claramente, verso 14, porque de una o dos maneras habla Dios al hombre a través de sueños, en visión nocturna, cuando el hombre está en el lecho, al oído, pero el hombre no escucha por su soberbia. Eso es Dios, cuando quiere hablarte en el sueño, te ponen en una manera que tú estás quieto para hablarte, para comunicar, porque tu espíritu está muy movido. Pero no siempre va a ser Dios. El sueño de Dios no trae confusión. La Biblia dice que las bendiciones de Jehová son las que te enriquecen y no atraen añadidura con ellas. O sea, cuando la gente viene con todo ese tipo de cosas, Dios no te da un sueño para que tú te pierdas. Y dice acá, te va a llevar en pos de otros dioses. Y la señal se cumplió, pero te está alejando de Dios. Entonces, te está diciendo, tal profeta habló, hubo un cumplimiento, pero lo que te dijo te lleva en pos de otros dioses. ¿Cuáles pueden ser esos dioses hoy en día? Muchas cosas que la gente idolatra y no se da cuenta, y los saca del camino de Dios, y dicen que vino de Dios. Yo he escuchado gente que me dicen a mí, barbaridades, que Dios le habló en medio de un acto inmoral. Pero ven acá, tú te tienes que estar volviendo loco. Un Dios que es tan santo y haciendo cosas que no van con Dios. Un día Dios te puede hablar, porque yo puedo dar testimonio cocho de gente que ha estado en un lugar haciendo cosas que no, y la voz de Dios le ha hablado para evitarlo y guardarlo de la muerte, pero no para que vaya en pos de eso y lo haga una práctica que aleje tu corazón de Dios y tú te pierdas. Entonces ahí es que está la gran disyuntiva de aquel que siempre cree que Dios, y a veces lo que es un espíritu de confusión lo que tiene, está escuchando voces extrañas, pero hubo alguien que le profetizó algo, pero todo eso se cumplió. Sí, pues que se cumplió, pero vamos a ver el resultado. Dios te va a dar una palabra para edificarte, para corregirte, para acercar a tu corazón al Dios verdadero y para acercarte a Jesús. Eso no es que para que tú estés haciendo cosas, como por ejemplo que venga gente que se enriquecen ilícitamente. Dios puede usarte, pero yo no le voy a dar una palabra profética. Dios me guarde y me libre a gente que están, por ejemplo, en el narcotráfico, profetas que van y se prestan para eso. Profetízame sobre las aguas del mar para que se abran, para que Dios esté conmigo. Y eso pasa. O sobre un lugar de un prostíbulo. Vete, profetiza allá. Declara una palabra de parte de Dios para que mi negocio vaya bien. Pero tú te tienes que estar volviendo loco. Si Dios siempre ha rechazado todo ese tipo de prácticas. O sea, un Dios tan santo. Por eso levantaba profetas genuinos a traer advertencia de aquellos que iban en pos de otros dioses, porque la gente que tiene negocios ilícitos mayormente le rinde pleitesía a otras deidades, hacen hasta pacto de sangre con Satanás, que la 21 división, que si yo quede Yemayá, que Dios los reprende, y tienen su altar puesto en su negocio. Entonces yo voy a orar y que para que Dios bendiga ese negocio. El divino corazón de Jesús. El divino niño. El divino que niño. es un demonio. Entonces, si ese profeta te dice, porque eso es lo que te está diciendo, aquí hay un altar, Dios me habló, pero mira, acércate también a esta práctica, que es una manera de escuchar a Dios. Tú vas a tener problemas. Y la gente dice, pero es que Dios lo usa. Es que no fue Dios que le habló. Eso fue el diablo. Y que vi una visión que... No. Entonces, ¿qué es lo que le falta al pueblo? Discernimiento. Eso que tú decías de Deuteronomio 18, también es una realidad. Dios promete profeta a Moisés. Pero oye la consecuencia que habían para aquel entonces. Que si tal profeta hablara y la profecía se cumplía, verdaderamente habló Jehová. Ahora, si el profeta hablara y no hubo un cumplimiento de la profecía, iba a haber una consecuencia. Porque venía un juicio sobre él, sobre su casa y su familia, y Dios lo mataba. No, Dios no andaba en eso. Entonces Dios no andaba en esos relajos que anda la gente ahora que profetiza y anda por donde quiera, como campantemente, como que... Entonces, así dice el Señor. Óyeme, pero de verdad que la gente le ha perdido el miedo a Dios. No hay un temor a Dios. Todo el mundo quiere decir cosas. Y cualquiera, mira, esto no lo enseña casi nadie. Cualquiera se puede equivocar en un nivel de interpretación que Dios a lo mejor le habló y no supo
interpretar la visión. lo que le quería decir. Porque no quiere decir que Dios no le habló, es que no está preparado, el oído no está afinado, todavía no puede, en cuanto a la visión, hacer la transición de lo que recibe, cómo traerlo a esta realidad. Oyó la voz de Dios, no supo, o sea, hay muchas cosas, pero ya después que un profeta está formado, que ese carácter se forma, que Dios le habla, que diga una cosa y no se cumple, entonces ahí sí puede haber problemas. Como uno allá que ese lo anunciaba mucho, que dijo que Leonel iba a ganar en República Dominicana. Ay, ay, ay. ¿Qué? Nombre y apellido, no, no, no. Usted no escuchó. No mencione nombre aquí. Usted no escuchó ese asunto, nada. Yo vi un asunto ahí. El que profetizó que Leonel iba a ganar y no ganó nada. Entonces el muchacho se ve que es una buena persona, en verdad. Pero entonces yo a veces veía contenido de él, pero no lo he vuelto a ver más. Entonces, ¿Pero y por qué? Pues entonces tú no lo seguías. ¿Cómo es la vuelta? Ya no, después de eso no ha vuelto a ver más. no, ya ahí no está subiendo contenido. Entonces, ¿qué pasó eso? Él por querer quizá hacer una profecía quizá buena para él, lo que le trajo fue un mal, porque lo que le trajo fue persecución. Ahora todo el mundazo, me imagino que como eso se hizo viral, lo que la gente lo que le va a cuestionar, y usted sabe que el pueblo el pueblo casi no tiene misericordia. No. Cuando una gente, óigame, cuando una gente de Dios, por eso que la gente de Dios tiene que cuidarse bien y pisar lo más fino que pueda. Porque cuando una gente de Dios falla, y más si una gente que sabe y más si la gente sabe que Dios lo ha usado a esa gente, y esa gente falla, míreme, el pueblo no tiene misericordia. Por eso que la gente tiene que pisar en los caminos de Dios, nosotros tengamos que pisar lo más fino que se pueda y caminar, míreme, como Dios le dijo a Josué, cumple la ley, cumple mi ley y no me mire ni a diestra ni a siniestra. Usted sabe lo que le está queriendo decir, camíname derechito. Camíname derechito, porque es que el pueblo casi no tiene misericordia. Y eso es increíble. Como nosotros siendo cristianos y la Biblia, o sea, la que yo leo, yo no sé la suya, manda a uno a tener misericordia y a corregir con misericordia. Y uno ve casi eso lo contrario en el pueblo de Dios. La gente cuando ve que una gente falla es una persecución y una batalla que eso no tiene madre. Entonces, recuperando el tema de los profetas, ya que nos desviamos un poco ahí hacia ese profeta que ya para el pueblo está en el tema, está en el tema porque estamos hablando del profeta, de un profeta que cometió un error. Entonces ya para la gente es un falso profeta porque él profetizó y no se cumplió. O sea, según lo que dice la Biblia. Te voy a decir algo ahí, que uno no puede tomar esto como una doctrina, ni para justificar un ejemplo el error de alguien que haya profetizado. Pero no lo conozco bien, yo sí veo, ¿verdad? He visto su contenido y vi esa palabra. Yo por eso no puedo emitir un juicio, ni decir una cosa ni la otra. Supongamos que la palabra es para un periodo luego, y él la trajo antes. Eso puede darse. Yo no soy político. Yo vi un asunto de eso que le dije a la gente. Yo no sé si estaba bien delante de Dios, pero no estoy diciendo una cosa ni la otra. Pero yo no sé por qué me quedé pasivo. Y no lo dije, porque yo no oraba por eso. ¿Me entiendes? Pero yo dije, bueno, déjame orar a Dios. Como no recibí una guía de parte de Dios, no hablé. Porque entendí que si Dios no me trajo palabra nuevamente, o no era el tiempo para hablar. Acuérdate que la palabra profética siempre dice, y vino palabra de Jehová a mí. Y Jehová vino y habló. O sea, no es que el profeta va a decir que, bueno, usted ora a veces, y te ora por una cosa, y lo que tú estás orando cuando viene a ver Dios no te habla, pero te trae otra palabra que no tiene que ver contigo de África. Vino palabra de Jehová, y Dios te mandó a hablar algo de África, pero tú estás orando, por ejemplo, aquí en Hazleton, en Pensilvania, pero Dios no siempre te va a decir lo que tú quieres, eso puede tomar un tiempo. Ahora, volviendo a él, vi otro video de otro joven que dijo que Dios en el monte le dijo que sí, que yo no entiendo, no sé bien lo que pasó ahí, no voy a juzgar, pero hay un caso específico, y es el caso de Samuel, cuando va a la casa del papá de David, de Isaí. Y es que Dios lo manda a ungir al próximo rey de Israel. Él comienza a preguntar, él llega allí, se hace todo lo que tiene que hacer. 7 veces él entendió, o sea, estaban los hijos, se le presentan, pero él muestra a los hijos de Isaí en ese momento y dice, aquí te presento, y Dios le dice, no, ese no es. Entonces él vuelve de nuevo, aquí te presento. Entonces el profeta en ese momento es muy probable que estaba entendiendo que era uno de ellos
Pero Dios le dice, no, es que tú mira lo de afuera, yo miro lo del corazón. No voy a entrar en eso de que si era más aparente o esto, una cosa o la otra. Yo no, ¿se equivocó el profeta o no se equivocó? Yo no, o sea, ¿cuál es el punto acá? Él no dice el niño de una vez cuál era. Más sin embargo, ahí es que él pregunta, ¿quedará alguien? ¿Habrá uno? Y dice, no, está David, que estaba en aquel momento en el patio, afuera, obviamente. Pastoreando ovejas, haciendo su labor ahí, y no estaba dentro de los que eran elegidos. Entonces fueron 7, entonces el número 8, que representa eso, cambio, transición, es el que es escogido, que es David. Entonces uno dice, pero ven acá, pues Samuel se equivocó. Pero es un caso en la Biblia específico y aconteció, ¿sabes? O sea, pero nunca dice. Aunque Samuel no se equivocó, porque la palabra dice que ninguna palabra de Samuel cayó por tierra. Ninguna. Entonces ahí no se equivocó. Lo que pasa es que ahí se dejó llevar quizá de cómo Dios cogía a los hombres en ese momento para alguna designación, porque Dios lo buscaba grande y fuerte y hermoso. Entonces ahí vio lo más grande y lo más fuerte, y quizás dijo, este seguro es que Jehová quiere. Que eso pasa mucho con gente que Dios le habla, a veces hasta para establecer a alguien ministerialmente. Y Dios le habla, pero se puede cometer el error por lo que aparenta. Y dice, no, este es la persona. Y el que uno menos piensa que está calificado es el que no rinde con todas las condiciones que el hombre busca, pero no necesariamente las que Dios busca. Por eso no podemos ver por apariencia, sino por el corazón. Y es allí donde el don profético también te puede revelar el corazón de alguien a través del don de ciencia. Pero eso hay que tener el oído bien fino. Está también lo que puede ser Wilson, la emoción. La emoción le pueden fallar a cualquiera. Usted no puede profetizar en emoción. No. Un profeta no tiene emoción. El profeta suelta, puede ser su mamá, su papá, lo que se suelta lo que Dios dijo, pero tampoco puede profetizar bajo emoción, porque te puede engañar y fallar la emoción. Entonces, en ese caso, no sé, eso habrá que ver, el tiempo se cumplirá. A veces uno dice, así dice el Señor, y se entiende que la palabra tiene que cumplirse. Ahora, si usted dice, en el tiempo de Dios, yo veo que Dios hace, entonces tú no estás poniendo un tiempo específico. Ahora, a veces tú puedes decir en un año, y la profecía no se cumple en un año, bueno, pero fue un año y 6 días, bárbaro, son 6 días, o sea, también chancea al profeta ahí, porque, ¿tú me entiendes? Entonces, todas esas cosas se pueden dar. Ahora, ¿cuál es la parte que la gente tiene que entender? Que no todo el mundo es llamado a ser profeta, ni aquel entonces, ni de ahora. Los roles no son igual. Elías tenía un rol diferente al de Eliseo, un poquito. Estaba un Samuel con una asignación diferente. Cada profeta que Dios llamó tenía un carácter, algunos muy parecidos, porque el profeta tiene un carácter que lo identifica. Pero hay otros que no quieren ni siquiera cumplir la asignación de Dios. Entonces yo no sé cómo que todo el mundo quiere ser profeta. Vemos un Jeremías que no quiere, que está Dios hablando y se está descalificando él mismo. Pero cuando va y enfrenta o va y lleva la palabra de parte de Dios, todo lo que le pasó a Jeremías fue castigo, fue calabozo. Y Jonás, que tampoco quería asumir el llamado. Entonces todo el mundo quiere decir yo soy, pero ahí es que está la diferencia. Ellos creen que toda la cosa es linda. El verdadero profeta tiene mucha persecución, porque si nos damos cuenta bíblicamente, la mayoría de profecías son juicios mesiánicas, o sea que profetizaban sobre la venida de Cristo y todo lo que iba a acontecer, que yo creo que Dios ni tuvo que hablarle a Cristo, porque como él estudió esa Torá, duró 30 años estudiando esa Torá. Yo creo que Jesucristo tenía bien calculado todo lo que él tenía que hacer. Acuérdate que él es la palabra, él mismo. La ley por misma, eso. Él es la palabra. Porque si usted se da cuenta, él cada vez que predicaba y profetizaba, venía citando la Torá. El Cristo está, que no solo de pan vivirá el hombre. Y por ahí se iba. Entonces todo lo que, casi la mayoría de profecías eran juicios, o eran profecías mesiánicas, o era profecía para edificar una persona, y cosas así. Entonces también dice que, la palabra también dice que van a haber falsos profetas, que te van a profetizar, pero es para sacarte
sacar un beneficio No, para... y habrán señales, prodigios y milagros y todo eso. Sí, ¿Qué es lo falso? y te van a profetizar para sacar algún beneficio propio. Para acá de que yo no sé si te he escuchado eso, de que para acá en Nueva York, de que se usa lo que de que la profecía del pasillo, de que tú me das tanto y yo te profetizo. Yo dije, no, yo no tengo, no sé, no tengo mucho conocimiento de eso porque yo soy nuevo creyente, usted No, sabe, pero ¿tú quieres que yo te dé usted, nombre y apellido ya que tú citaste eso? usted que es convertido y transformado aquí, ¿qué usted tiene de decir sobre eso, sobre la unción del pasillo? Yo te voy a leer Jeremías 23, pero déjame, yo no había escuchado eso de la profecía del pasillo. A lo mejor ahí hay dos o tres que están conectados que saben y se pueden identificar. Yo lo que sí sé, que hay gente que tienen, mira, hasta tienen el don, porque es que esa es la cosa. No es que están adivinando, que Pero tienen el don, lo prostituyen. pero lo prostituyen y luego te dicen a ti, yo tengo una palabra de parte de Dios, pero hay un grupo que yo quiero que tú entres aquí y llámame para yo darte la palabra. Entonces cuando te dan la palabra, te van a profetizar y dice, pero tú tienes que enviar una ofrenda de tanto. Y si tú quieres que se abra ciertos portales espirituales o dimensiones, ay, pero alguien escriba algo ahí porque yo no veo a nadie comentando. Son tantos y eso es verdad. Lo hacen. Yo no puedo decir que particularmente tengo afinidad con nadie que haga eso, por eso no puedo yo señalar el dedo, pero he visto, una vez estaba en Facebook, vi un tipo africano diciendo, orando por la gente y todo eso, yo no sé cómo yo di con él, y le decía, hay un grupo que voy a llamar, los de 500 los llamo a las 11, Oh, los de 1000 los llamo a tal hora. Y los de tanto, los de 100 los llamo a tal hora. Pero si tú te vas a asombrar y te vas a maravillar de que la gente le gusta eso. La gente le gusta que le hagan todo ese tipo de cosas. Yo hago un en vivo, un ejemplo en Instagram, y estoy profetizando normal, levanto una ofrenda. Y no es que yo estoy pidiéndole a nadie. Pero la gente fácilmente me manda a vender pesos. $20, $15. Y le digo una necesidad a la iglesia y no la mandan. Pero si yo le digo, así dice el Señor, que mañana, sabiendo que va a abrir, que Dios lo va a hacer en un mes, tú estás sin trabajo, pero para que el trabajo llegue tiene que mandarme $1500. Ellos lo mandan porque están en una necesidad. Entonces a la gente le gusta que lo manipule. Y yo a veces me río y digo, está bueno que le pase. Porque una gente que te hable la verdad, ellos no acuden y no van con esa verdad que tiene una afinidad, pero que hay una necesidad y que tú le estés poniendo la verdad. Pero el otro que lo manipula, van así como con la... Porque es que es una cosa. Yo hice un en vivo una vez que no voy a mencionar nombre. Y por eso yo no ando haciendo en vivo ya con mucha gente, sino por una enseñanza. Y ese varón agarró y empezó a llamar gente. Gente que me seguían a mí. Yo tuve que irme a arrepentir delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque la razón que yo hice el en vivo es porque él estaba abriendo una iglesia. Tenía una necesidad y yo dije, bueno, pues vamos a fluir ahí. Bueno, vamos a fluir de esa manera. Pero era la audiencia mía, la cautivó toda. Y empezó a uno por uno a profetizar. Y a uno le pedía de 2000, de 3000, de 4000, no sé a cuánto amarró y enganchó. Y la gente me decía, y yo sentí en mi espíritu, y me fui al altar a orar y me arrepentí en ese momento, porque yo sabía que eso era una manipulación de él, porque él no sabía que lo iba a hacer luego, pero en mi espíritu lo dice, este tipo va. Y profetizando con una computadora aquí. Yo estoy mirando para acá, tengo el teléfono aquí viendo eso, pues yo tengo información de gente. Pero no sé cómo es que tienen una aplicación, que tienen el teléfono ahí, y por los ojos tú le puedes ver que está leyendo lo que está leyendo y le está diciendo a la gente. Pero no es que Dios está hablando. Pero si yo cuando profetizo miro para otro lado, para que nadie ni siquiera piense que yo estoy leyendo una información, pero tampoco cada cual fluye como Dios le revele. O profetizo con los ojos cerrados. Es mi manera de hacerlo. Pero sí te puedo decir que eso existe. Y hay una manipulación. Y están también la gente que para sellar la palabra, yo sí creo que si usted honra algo profético, porque Mateo lo dice, Jesús dice, por cuanto tú recibes a un profeta, eso es Jesús hablando en Mateo, y honras al profeta, recibirás honra de profeta. Y hay gente que no honra, que quiere que le profeticen, Dios le habla y no honran la palabra, ni honran al hombre de Dios. Y por eso la palabra se va a cumplir, pero tal vez no tendrá los frutos, o no va a tener
lo que conlleva esa palabra para que tú puedas prosperar en cierta área. Por eso hay gente que tú le vas a profetizar y nunca honraron, y tú le profetizas, y hay un momento que el profeta no le va a profetizar nada. El que es uno, porque esa gente lo único que quiere un interés. Y no honran la palabra. Entonces, ¿cómo el cielo te va a respaldar? Pero fue Jesús que lo dijo. Por cuanto honras a un justo, recibirás honra de justo, dice Mateo. Entonces hay gente que quiere que tú le estés orando, que tú estés yendo y haciendo cosas, pero no honra. Entonces el cielo se abre, la palabra viene y el cielo la respalda. Ok, pero tú nunca honraste eso. Entonces en 2 años tú estás desbaratado de nuevo. Esa es la parte que no saben. Ahora, yo no le digo a la gente, sella. Ahora, si usted cree en sellar y pactar una palabra, eso es entre usted y Dios. Yo no uso eso. Pero tampoco estoy diciendo que el que lo haga está mal. Ya eso, cada cual le va a dar cuenta a Dios, dice la Biblia. Lo dice el libro de Jeremías, lo dice Deuteronomio. El que profetice cosas en nombre de Dios va a rendir cuenta. Es con Dios mismo el asunto, Wilson. No diga que con los hombres. En la persecución va a estar. Pero también hay mucha gente que honestamente, Wilson, que no agradecen esa parte de Dios. Y por eso Jesús dijo en Juan 4:44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Se entiende que sí, la gente honra al profeta, los que lo conocen del barrio, puede ser, pero a veces el mismo pueblo de donde tú eres no honra lo que esa persona aporta. Pero va a venir uno de una lejanía, de lejos, que anhela que esa persona esté allá, o lo recibe de una manera que honra lo que otros que están cercanos lo hacen. Y es ahí donde está esa situación, que hay gente que quieren que los portales se abran, la gente que Dios usa, o sea, un pastor evangelista, pero no honran eso. Entonces viene alguien de una lejanía y lo honra, porque hay gente que sí son agradecidos. Mira que dice la denunciación de los falsos profetas. Esto es bien largo, lo voy a leer desde el 20. Desde el 20 dice, no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho. Estamos en Jeremías 23. Y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los en los posteros días, lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían y no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, oye esto, Wilson, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. O sea que si estuvieran apartados, si el profeta está buscando la voz de Dios para guiar un pueblo, Dios le va a hablar, pero va a venir a corregirle el pueblo, traer una edificación, una restauración, pero no va a hablar de su propia concupiscencia o a su manera. Decía, así dice el Señor, cuando un pueblo está mal, diciéndole que Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, ay, qué lindo. Cuando la gente está mal delante de Dios, pero hay que estar en el secreto. Mira, Dios puede usarte como quiere, de muchas maneras, porque Dios es soberano, Dios puede usar al que Él sea en un momento dado, pero para estar constantemente hablando de parte de Dios, y tú dices que tiene un título profeta, usted tiene que irse a las rodillas, usted tiene que apartarse, usted tiene que hacer ayuno, y usted tiene que leer la Biblia, porque el profeta, la gente cree que el profeta nada más habla la palabra, el profeta enseñaba, el profeta era un maestro. ¿Por qué Jeremías puede escribir? Hay unos rollos, tenía conocimiento de la Torá, de la ley. ¿Por qué hay de Moisés escribió tanto? ¿Por qué hay de uno no escribió? Los mayores y menores no quiere decir que uno era mayor, es que se escribió más de otros. Pero si están allí es porque sabían la Torá. Entonces la gente tampoco quiere estudiar la Biblia, no quiere tener formación. La palabra dice que la mayor profecía es la Biblia. Dice acá el 23. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no desde muy lejos. Eso quiere decir que en la omnisciencia, en la sapiencia, en la soberanía de Dios, en la omnipresencia, usted se pone a hablar por allá, cosa que Dios no ha dicho, Dios lo está viendo. Pero si yo estoy acá y le profetizo a alguien a través de esta red, está en México, es el mismo Dios y puede revelar también. O sea que Dios es Dios de cerca y de lejos. Y con esta culmino, dice acá, se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira?
que piensan el engaño de su corazón. No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que nada uno cuenta a su compañero, al modo de que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Baal era otro dios. Vemos un Elías que tú lo citaste, que los reta, por eso que deberían haber profetas así, por eso está difícil. Que rete que fuego desciende y que diga, llama a tu Dios que yo voy a llamar el mío. Enciende un altar, toma, vamos a ver qué pasa. No contesta, mira a ver que está durmiendo, porque Elías también se burlaba de ellos, porque estaba burlado del sistema. Sí, pues Pero él sabía el respaldo que tenía. él sabe el respaldo que tenía. Ay, y Elías no andaba adivinando, di que profetizando, di que por carita, di que ese otro también es. Yo creo que en el evangelio de hoy en día hay una presión como colectiva. Porque hay gente, claro, porque vamos a poner, si en una congregación, si se han levantado, vamos a poner adoradores, evangelistas, entonces el otro se está quedando atrás. Cuando viene a ver ya di que se salta con una vaina, di que ya di que es profeta. Claro, pues se está quedando atrás, entonces entra lo que es una presión. Entra lo que es una presión, di que porque entonces. Y cogen presión de la gente también. Claro, entonces ellos dicen, entonces yo no soy nada. Entonces dicen ellos, pues yo no soy nada, aquí hay adorador, yo soy evangelista, aquí habla lengua, entonces yo estoy aquí pintado. Entonces no quieren coger don de servicio. Pastor, no quieren coger don de servicio. Vamos a leer esta parte. El don de servicio no lo quiere nadie. No lo quiere nadie. Entonces, vamos a leer esta palabra. Efesios 2:20, que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. O sea, lo que yo interpreto por esa palabra es que si un profeta le da una palabra de parte de Dios, tiene que estar de acuerdo con la palabra de lo que vienen anunciando los profetas y lo que es los apóstoles. Porque hasta ahí mismo, yo creo que fue Pablo que dijo, si baja un ángel y le predica un evangelio diferente al que nosotros ya le hemos predicado, este ángel sea anatema, o sea que oiga, está poniendo un ángel, oiga eso, un ángel. Si un ángel viene y que le predica un evangelio diferente al que nosotros le hemos predicado, sea llamado anatema. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si un profeta, que se haga llamar profeta, le profetiza y la profecía lo está llevando a desviarse de la palabra, usted sabe que esa profecía no viene de parte de Dios. Eso es el diablo que lo quiere engañar efectivamente a usted, porque si usted lee la Biblia y analiza todos estos puntos que se han hablado aquí, usted tiene que analizar que hay profecías que vienen de parte del diablo, lamentablemente. Sí, porque el diablo es mentiroso y engaña. Incluso hasta el mismo Jesucristo. Hasta el mismo Jesucristo lo quería engañar. Lo tentó tentado. Y entonces, eso es otra, que cuando uno se mete en ayuno, uno cree que, y en oración, uno cree que a recibir bendiciones, que uno va. Pero Jesucristo se metió 40 días y lo que le apareció fue el diablo. A tentarlo, claro, pastor. Óigame, sí. Entonces, ahí uno deduce que cuando uno se mete en ayuno en oración, lo que viene es más tentación, que viene más guerra todavía. No es así. Es para eso, los ayunos son para romper maldiciones, para muchas cosas, aunque Isaías habla de un ayuno 58, muy diferente al que nosotros entendemos, porque también Dios nos manda a hacer muchas cosas en la obra. Pero sí, el ayuno es poderoso, Jesús siempre lo habló, hay géneros que solo salen con ayuno y oración. Y hay batallas que tú vences en el ayuno, hay debilidades y demás. Y una de las herramientas también, parte de la oración que Dios puede usar proféticamente a una persona es a través del ayuno, en la búsqueda. La gente cree que por leer la Biblia Dios no le puede hablar. Esa es la mayor profecía, partiendo de ahí. Bueno, mi gente, hemos hablado de todo un poco. Está el profeta genuino. Esto es un tema que es muy extenso, un tema muy largo, un tema que necesita de tratarse de diferentes puntos. Hoy simplemente lo abordamos así por arribita. Pero sí,
usted bíblicamente escudriñe, dése cuenta que todo el mundo no es profeta y eso no es para todo el mundo y eso es un don y eso no es que como tampoco Dios sí habla, yo sí creo que Dios habla. ¿Todo el mundo tiene ese llamado? No. Eh, ¿Dios puede usar a cualquiera? Sí. Eh, ¿Está mal una gente como yo sé si me da una palabra? Bueno, tiene que haber un cumplimiento, es sencillo. Ahora, si hay profecías también que ya eso no nos da el tiempo, que son con condición. Y esa profecía con condición hay que ver si tú tienes una obediencia de parte de Dios. Si tú no obedeces, no se va a cumplir. Y la gente dice, no, Dios no habló, pero tú hiciste todo lo que tú quisiste. Nunca seguiste al pie de la letra la palabra que se te dio, lo que Dios te mandó a hacer. Es lamentable que la gente hoy en día está más detrás de tratar de tener, o sea, de un hombre que le hable cosas cuando tú puedes hablar con Dios. No le va a hablar Dios a todo el mundo, pero tú puedes orar. El profeta lo único que viene a confirmarte, o lo que ya Dios te dijo, o a veces Dios habla cosas que tú no sabes todavía y te está advirtiendo un tiempo futuro. Pero si usted es una persona que tiene una comunicación con Dios, que usted tiene intimidad, acuérdese que el velo fue rascado. Dios no le va a hablar a todo el mundo, eso es verdad. Pero si usted ora constantemente, hay mucha probabilidad de que Dios le hable de una u otra manera. Todo estará en su búsqueda, en la relación, la intimidad que usted tenga, cómo usted se mantenga íntegro y pulcro delante de Dios. Si a alguien le profetiza cosas y no se cumple, si ya le ha profetizado 10 veces y de 10 no se ha cumplido, bueno, pues entonces no pierda su tiempo escuchando gente que simplemente están hablando de sus propias emociones. El Espíritu Santo puede hablar, instruir a alguien. Tampoco quiere decir que usted sea un profeta porque el Espíritu Santo le haya hablado. Tenga eso pendiente. Ahora, si usted entiende que usted es profeta, ¿quién soy yo, por lo menos en mi opinión, para decirte que tú eres o no eres? Dios te lo ha dejado de saber. Habrá una confirmación. Alguien más tiene que testificar. Difícilmente usted se va a autoproclamar, sino que el pueblo, la gente, será quien dirá. Por eso cuando Jesús habló con los apóstoles, le dijo, ¿quiénes dicen el pueblo que soy? Lo comparaban con un profeta, decían, algunos creen que tú eres uno de los profetas, otros creen que tú eres Jeremías, Elías. Pedro dijo, tú eres el Cristo. Pero todos buscaban de tratar de conectar, entender quién era él, si era un profeta, porque lo que decía se cumplía, habían señales, obviamente, él era Jesús, el Hijo de Dios, era Dios encarnado, era el Mesías, o sea que tenía toda la autoridad y todos los profetas profetizaron de él. Ahora, ¿quién dice la gente que tú eres? ¿Cómo te acepta? ¿Te acepta el pueblo? ¿Tu palabra se cumple? ¿Los sueños que tú tienes son verídicos, son certeros? Las visiones, porque hay muchas maneras, acuérdense. Hay cinco tipos de visiones que pueden tener los profetas. Hay profetas que Dios le habló como a Abraham, que tenían un rol diferente, se le llamaban el Naví, no era tan visionario, pero escuchaba la voz de Dios. Está el chasset, que es el vidente. Está el que se le puede interpretar también en lo que es en el griego, el profeta. ¿Y qué es lo que es un profeta? Alguien que habla de parte de otra persona. En este caso, quien era la voz de Dios en la tierra, la manera de Dios comunicarse a través de los hombres. Así que nada, le dejamos esto a manera de reflexión. Esperamos que usted haya aprendido algo, que le haya servido de bien. De mi parte yo no tengo más nada que aportar. Wilson, si quieres agregar algo más para culminar. Bueno, decirle al pueblo que no se deje engañar de los profetas, que si un profeta le da una palabra, que trate de escudriñar la palabra y que eso vaya de acuerdo a los mandatos de Dios. Que si esa profecía, si usted ve que esa profecía lo puede desviar del camino de Dios, suelte esa profecía en banda y no coja eso. Reprenda eso, de rodillas, póngase en ayuno en oración y dígale a Dios qué es lo que quiere transmitirle, qué es lo que quiere decirle, porque toda la profecía bíblicamente no vienen de parte de Dios, según hasta la misma cita que el pastor leyó ahí, hay profecías que vienen de parte del enemigo para desviarte de camino y también Dios lo permite para probarte si en verdad tú lo amas, porque eso mismo es lo que quiere decir. Si tú ves que eso te va a desviar del camino de Dios, que te va a llevar a adorar a otros ídolos, eso no viene de parte de Dios. Y nada, mi gente, bendiciones, que pasen buena noche, espero que este tema sea de su agrado, que hayan aprendido mucho
Yo también he aprendido mucho, porque aquí aprendemos todos. Y bendiciones, y mañana hay otro contenido, estén pendientes y conéctense, denle like y compartan. Amén. Shalom. Bueno, este programa yo creo que no tiene desperdicio. Usted tome lo bueno, deseche lo malo. No estamos apuntando el dedo hacia nadie, pero sí hay muchos falsos maestros también. Hay falsos de todo, profetas, pastores que son falsos. No solo el rol o el ministerio profético, pero usted permanezca en la palabra de Dios, que sea Dios que le guíe en todo. Dios no te va a traer una palabra, una enseñanza para apartar tu corazón de Él. Así que nada, esto fue la hora activa, proactiva. Yo soy el pastor David Aquino. Una entrega más. Nos vemos hasta el próximo programa. Que la paz del Señor esté con ustedes. Shalom, shalom, shalom.